Piali, Neno toca Lilica Altonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la octava casilla de la 14ª trecena, el tonali, chicuey, olin, 8 movimiento. Esta coordenada es del rumbo del Tlahuistlampa, del rumbo del oriente por donde sale el sol. Este sol de la quinta era que sabemos que recibe el nombre de Nahui Olin. Olin, recuerden que es el signo que tiene como regente a Nanahuatzin, ese ser contrahecho lleno de bubas que al sentir, o más bien atendió al llamado de Quetzalcóatl, su creador, para arrojarse en la hoguera alquímica y transformarse en ese ser maravilloso, en ese astro que va tonando y nos carga de energía. En el numeral 8, Chicuey, tenemos a Tlaloc, el líquido celeste, el agua que nos contiene, que se descarga haciendo una lluvia maravillosa y que cuando corre sobre la tierra es su dualidad Chalchutlicue, que también hoy nos acompaña como señora de la noche. El ave que viene con Tlaloc es Izcuautli, el águila de obsidiana, que nos recuerda que las tormentas hay que remontarlas, que hay que tener una mirada profunda y mucha garra para atrapar y conseguir nuestros sueños. Recuerden que en la trecena tenemos a Xipetotec, el descarnado, el desollado, ese ser que nos está invitando constantemente a la transformación. Ayer platicábamos que Coscacuautli devoró toda esa carnalidad seca, todas esas programaciones limitantes, creencias que ya no tienen cabida en nuestro espacio-tiempo y en nuestro aquí y en nuestro ahora. Bueno, pues hoy estamos invitados a entrar a la gran hoguera como Nanahuatzin y a convertirnos en un sol. Estamos invitados a transformarnos. Y yo les quiero decir lo que para mí Chicuey Olin significa. En la danza cósmica del tonal Chicuey Olin, donde el 8 se despliega como un vasto manto de posibilidades, nos encontramos bajo la mirada atenta de Xipetotec, ese señor de la trecena que con su piel de maíz y su risa, que puede ser hoy la del mismo trueno, nos recuerda la esencia de transformación. Tlaloc, con su manto de aguas y su canto de relámpagos, nos guía a través de las 8 direcciones, mientras Chalchutlicue, la señora de la falda de jade, la de las corrientes, la que es el espejo de la luna, fluye como un río maravilloso que acaricia la tierra, conectando el cielo y el suelo en un abrazo eterno. Chicuey, el numeral 8, es un laberinto de rumbos, un susurro de los 4 vientos que aúllan en la inmensidad. Es la estructura que sostiene el mundo, el cimiento donde germina la vida. Aquí, en este espacio-tiempo, los Tlaloque danzan y el águila de obsidiana Izcuautli vuela alto, desafiando tormentas con la agudeza de su mirada. Chalchutlicue, con su falda de agua y su piel tan hermosa y suave y refrescante, es la sensibilidad que brota como flores en el desierto, la fuerza que responde al llamado del corazón fluyendo en la marea de lo cotidiano. Olin, el movimiento perpetuo, nos recuerda que en la naturaleza no hay quietud. Todo es vibración, calor, luz, luz que se entrelaza en un abrazo cósmico. Y en el centro de este torbellino, Nanahuatzin, el sol que renació del fuego, nos invita a la transmutación. Un licor celeste que corre por nuestras venas, un canto que resuena en el eco de las generaciones, nos invita a abrazar el proceso alquímico de la vida. Así como serpientes recorriendo el Tlalticpac, el tiempo nos abraza y nosotros, en nuestro viaje, nos convertimos en lo que hemos de ser. Una luz que brilla en la vastedad, un río que fluye y un canto que nunca cesa. En este universo de Chicuey Olin, cada paso es un verso, cada latido un eco de la creación, donde la vida se despliega
como un tapiz de colores, y nosotros, como hilos entrelazados, tejemos la historia que nos une. Y bueno, tener a Tlaloc y a Chalchutlicue juntos en este tonali es un privilegio, porque entre ellos se da una interacción maravillosa. Representan el equilibrio entre las fuerzas opuestas. Tlaloc aporta la intensidad y la fuerza de la lluvia, mientras que Chalchutlicue introduce la suavidad y la adaptabilidad de las corrientes. Esta dualidad de estos grandes señores del agua también simbolizan el ciclo de la vida, donde el agua es tanto fuente de vida como fuerza destructiva. La lluvia fertiliza la tierra, pero también puede causar inundaciones si no se equilibra adecuadamente. La relación entre ambos dioses sugiere que los seres humanos deben aprender a vivir en armonía con la naturaleza, respetando sus fuerzas y adaptándose a sus cambios. Esta dualidad de Tlaloc-Chalchutlicue no solo es una representación de los elementos naturales, sino también un reflejo de las dinámicas de la vida misma, la emocionalidad y la interconexión entre todas las cosas. Su estudio nos invita a reflexionar sobre cómo estas dos grandes fuerzas se manifiestan en nuestro propio ser y en nuestras propias relaciones con el mundo. La señora Chalchutlicue nos recorre, nos inunda, Tlaloc vive en nosotros. Así que mostremos la fuerza, el tona y la capacidad de fluir en este tonali maravilloso. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy el flujo constante de la vida. Yo soy Chicuey Olin, serpiente de luz, de fuego, licor de la tierra, Tlaloc. Yo soy serpiente de agua en movimiento, camino al encuentro del mar, Chalchutlicue, espejo de las estrellas donde descubro mis alas. Entonces yo soy Izcuautli, el águila de obsidiana que se funde con el sol, que se funde con Tonatio. Y recuerdo entonces que hoy yo mismo soy Nanahuatzin, soy Olin Tonatio. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like y recuerda suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Te bota a disfrutar de este Chicuey Olin. Recuerden que el 8 son los 4 rumbos, los 4 rincones del universo juntos, entrelazados. Bueno, pues nos vemos muy pronto.